No comenzaste como una idea, ni como un pensamiento, ni como una historia. Comenzaste como un pulso, como una frecuencia, como un movimiento sutil que decidió sentirse a sí mismo. La conciencia humana no nació en la mente. La mente llegó después, intentando traducir algo que ya existía. Primero fue la vibración, luego el sonido, y mucho más tarde, la palabra. Por eso hay cosas que no sabes explicar, pero sientes. Por eso hay verdades que no entiendes con la cabeza, pero reconoces en el pecho. Por eso una voz puede tocarte más que 1000 argumentos. Porque tu origen no es lógico, es vibracional. Fuiste tejido en una danza invisible de frecuencias. Cada emoción, cada latido, cada respiración es un eco de ese origen. Y aunque el mundo te enseñó a pensar antes de sentir, aunque te entrenaron para analizar antes de escuchar, aunque te alejaron del silencio interior, nunca dejaste de vibrar. La evolución de la conciencia no consiste en volverte más inteligente, sino en volverte más coherente con tu frecuencia original. No se trata de aprender algo nuevo. Se trata de recordar. Recordar que el sonido no es solo lo que oyes, sino lo que emanas. Que tu voz no es solo lo que dices, sino lo que transmites incluso cuando callas. Que tu vibración no es un concepto espiritual, sino la forma más honesta en la que la vida se expresa a través de ti. Este audiolibro no viene a enseñarte algo externo, viene a afinarte, a ayudarte a escuchar de nuevo, a recordarte que eres un portal vivo de conciencia en expansión. Respira, escucha, permanece, porque lo que estás a punto de oír no entra por la mente, despierta desde la vibración. La conciencia no nació en la mente, nació en la vibración. Mucho antes de que aprendieras a pensar, ya sabías sentir. Antes de que la mente se organizara en ideas, conceptos y palabras, algo en ti ya respondía al ritmo de la vida. No eras pensamiento, eras pulso. No eras identidad, eras movimiento. La conciencia humana no comenzó como una pregunta, sino como una resonancia. Una forma de estar presente sin necesidad de comprender. La mente cree que es el origen de todo porque es lo último que llegó y lo primero que habla. Pero la conciencia no se origina en el pensamiento. El pensamiento es solo una traducción tardía de algo más profundo. La conciencia nace cuando la vida se percibe a sí misma vibrando. Cuando hay un latido que se reconoce como latido. Cuando hay una frecuencia que siente su propia existencia. Por eso el cuerpo recuerda cosas que la mente no entiende. Por eso una emoción puede aparecer sin aviso. Por eso hay silencios que dicen más que cualquier explicación. Porque la base de lo que eres no es mental. Es vibracional. En el inicio no hubo ideas. Hubo ritmo. No hubo nombres. Hubo sonido. No hubo formas definidas. Hubo ondas expandiéndose en un espacio que aún no sabía que era espacio. Todo lo que existe comenzó como una oscilación, como un movimiento que buscaba expresarse. La conciencia no surgió cuando alguien pensó, sino cuando algo comenzó a sentirse a sí mismo. Ese mismo principio sigue vivo en ti. Cada célula de tu cuerpo vibra. Cada órgano tiene un ritmo. Cada emoción altera tu frecuencia interna. Nada en ti está quieto. Incluso cuando crees estar inmóvil, estás vibrando. Incluso cuando crees no sentir nada, estás emitiendo una señal. La conciencia no se apaga. Solo cambia de intensidad. El error no fue sentir. El error fue creer que sentir no era suficiente. En algún punto del camino, la humanidad comenzó a desconfiar de la vibración y a idolatrar la idea. Se empezó a creer que entender era más importante que experimentar, que explicar era más valioso que percibir, que nombrar era más real que sentir. Y así, la mente tomó el control. La mente es una herramienta maravillosa, pero no es el origen. Es un intérprete. Traduce la vibración en pensamiento, el pulso en concepto, la experiencia en relato. El problema surge cuando el intérprete se cree autor. Cuando la mente olvida que está al servicio de algo más grande. La conciencia no necesita palabras para existir. Necesita presencia. Necesita coherencia. Necesita escucha.
Por eso un bebé es profundamente consciente sin poder explicarse. Por eso un animal puede percibir lo que un humano ignora. Por eso hay personas que sienten la verdad antes de poder expresarla. La vibración es el lenguaje original de la vida. Todo lo que existe se comunica a través de ella. No como un mensaje racional, sino como una resonancia compartida. Cuando dos frecuencias se encuentran, se reconocen. Cuando no coinciden, se repelen. Así funciona la materia, las emociones, las relaciones y también la conciencia. Tu estado interno es una frecuencia. No es solo un estado de ánimo. Es una señal constante que emites hacia tu entorno y hacia ti mismo. Esa frecuencia no depende de lo que dices, sino de lo que habitas. Puedes pronunciar palabras de calma y vibrar miedo. Puedes hablar de amor y emitir control. Puedes decir que estás bien mientras tu cuerpo grita lo contrario. La conciencia no escucha palabras. Responde a vibraciones. Por eso no todo cambio ocurre cuando lo decides mentalmente. Ocurre cuando tu frecuencia se reorganiza. Cuando algo en tu interior entra en coherencia. Cuando el pulso interno deja de estar fragmentado y comienza a alinearse. La evolución de la conciencia humana no es una escalera de ideas, sino un refinamiento de frecuencias. No se trata de saber más, sino de vibrar con mayor claridad. No se trata de acumular conceptos, sino de sostener estados internos más coherentes. Cada vez que sientes algo y lo reprimes, bajas tu frecuencia. Cada vez que te traicionas para encajar, fragmentas tu vibración. Cada vez que callas lo que necesita ser expresado, distorsionas tu pulso interno. No como castigo, sino como consecuencia natural. La vibración busca coherencia. Cuando no la encuentra, genera tensión. Esa tensión es lo que llamas incomodidad, ansiedad, vacío, cansancio sin causa aparente. No es que algo esté mal contigo. Es que tu vibración está pidiendo alineación. Está pidiendo que vuelvas a sentir lo que sientes sin negarlo. Que escuches antes de explicar. Que habites antes de analizar. La mente quiere respuestas rápidas. La conciencia quiere presencia. La mente pregunta por qué. La conciencia pregunta cómo se siente. La mente busca control. La conciencia busca coherencia. Cuando te permites sentir sin juicio, tu vibración se ordena. Cuando te permites escuchar tu cuerpo, tu frecuencia se afina. Cuando te permites estar en silencio, algo profundo en ti recuerda su ritmo original. El silencio no es ausencia de sonido, es ausencia de interferencia. Es el espacio donde la vibración puede sentirse con claridad. Por eso el silencio incomoda a quien vive desconectado de su pulso interno. Porque en el silencio no hay distracción. Solo queda la frecuencia real. La conciencia nació ahí. En ese espacio previo a la palabra. En ese latido sin nombre. Y aunque la humanidad haya construido lenguajes, sistemas y creencias, ese origen no se perdió. Sigue vivo en cada respiración consciente, en cada emoción reconocida, en cada instante en que eliges sentir en lugar de huir. No viniste a este mundo a pensar más que otros. Viniste a recordar cómo vibrar con coherencia, a permitir que tu mente sea un canal, no una barrera, a dejar que tu pensamiento traduzca lo que tu conciencia ya sabe. Cuando alineas tu mente con tu vibración, algo se ordena. No porque lo entiendas todo, sino porque dejas de resistirte. La conciencia no se impone, se permite. Este es el primer paso de la evolución real. No aprender algo nuevo, sino dejar de interferir con lo que ya eres. Volver al pulso, volver al ritmo, volver a la vibración que te dio origen. Porque antes de pensar quién eras, ya estaba siendo. Y ese ser no necesita explicación. Solo necesita espacio para resonar. El sonido como primer lenguaje del universo. Antes de que existiera cualquier forma, hubo una vibración que se movió. Antes de que algo pudiera ser visto, algo fue escuchado. El sonido no fue una consecuencia de la creación, fue su inicio. No como ruido, sino como pulso. No como melodía, sino como ritmo. El sonido fue el primer puente entre lo que aún no tenía forma y lo que comenzaba a manifestarse. El sonido no necesita materia para existir.
necesita movimiento. Y el movimiento es la base de todo lo que vive. Por eso el sonido precede a la palabra y la vibración precede al pensamiento. La conciencia no aprendió primero a mirar, aprendió a resonar, a reconocer patrones en el flujo, a sentirse dentro de un ritmo mayor. Cuando algo vibra, comunica, no explica, no convence, no argumenta, simplemente transmite su estado. El sonido es honestidad pura. No puede mentir. Puede disfrazarse, pero no puede ocultar su frecuencia. Por eso hay voces que calman sin decir nada y palabras que hieren aunque sean suaves. Porque no es el contenido lo que llega primero, sino la vibración que lo sostiene. El universo no habló con palabras cuando comenzó a expandirse. Se expresó con frecuencias. Cada oscilación fue una intención. Cada ritmo fue una dirección. Cada pulso fue una posibilidad. El sonido fue la forma en que la conciencia se desplegó sin fragmentarse. Todo estaba conectado porque todo vibraba dentro del mismo campo. Ese campo no desapareció. Sigue presente. Lo habitas cada día, aunque no siempre lo percibas. Cuando escuchas música y algo se mueve en tu interior sin saber por qué, no es la letra lo que actúa. Es la vibración. Cuando un tono te incomoda o te relaja sin razón aparente, no es casualidad. Es resonancia. Tu cuerpo reconoce lo que tu mente aún no procesa. El sonido es un lenguaje que no pasa por la lógica. Entra directo al sistema nervioso. Ajusta, altera, ordena. Por eso puede sanar o desregular. Por eso puede abrir recuerdos o cerrarlos. Por eso puede despertar emociones antiguas o estados profundos sin necesidad de explicación. Tu corazón late siguiendo un ritmo. Tu respiración crea una cadencia. Tus ondas cerebrales oscilan. Tu voz emerge como una vibración modulada por tu estado interno. Todo en ti suena. Incluso cuando no hablas. Incluso cuando no te mueves. Estás emitiendo una frecuencia constante. La conciencia humana aprendió a comunicarse primero a través del sonido porque el sonido es inmediato. No necesita interpretación. Se siente o no se siente. Resuena o no resuena. Atrae o repele. Es un lenguaje que no admite traducciones mentales. Por eso es tan poderoso y por eso fue relegado cuando la mente tomó el control. Con el tiempo, la humanidad se fue alejando del sonido interno y se enfocó en la palabra externa. Empezó a confiar más en lo que se decía que en cómo se decía, más en el mensaje que en la vibración. Y así, se perdió sensibilidad. Se volvió más fácil mentir con palabras que con sonidos. Se volvió más sencillo aparentar coherencia sin sostenerla. Pero el cuerpo nunca olvidó. El cuerpo sigue escuchando. Reacciona a tonos, a ritmos, a frecuencias. Se tensa o se relaja. Se abre o se cierra. La conciencia corporal es profundamente sonora. Por eso un suspiro libera más que una explicación. Por eso un llanto sincero ordena más que un discurso. El sonido fue el primer lenguaje porque es el único que no separa. No crea distancia entre emisor y receptor. Vibra en ambos. Cuando algo suena, atraviesa. No pide permiso. No negocia. Simplemente se expande. Así también se expandió la conciencia al inicio. Sin resistencia. Sin juicio. Sin necesidad de entenderse. La mente, en cambio, fragmenta. Divide. Analiza. Clasifica. Es útil, pero no es unificadora. El sonido une porque ocurre en el presente. No puede existir en el pasado ni en el futuro. Siempre sucede ahora. Por eso te trae de vuelta. Por eso te ancla. Por eso te despierta. Cuando escuchas de verdad, no puedes estar ausente. Cuando escuchas profundamente, tu mente se aquieta. Tu cuerpo se alinea. Tu respiración se ajusta. El sonido te devuelve a un estado más primario, más coherente, más cercano a tu origen. La conciencia evoluciona cuando recupera su capacidad de escuchar. No solo sonidos externos, sino vibraciones internas. El tono de tus pensamientos. El ritmo de tus emociones. La frecuencia de tus decisiones. Todo eso suena.
Todo eso emite una señal constante que influye en tu experiencia. No atraes lo que dices. Respondes a lo que vibra. No te conectas con otros por coincidencia de ideas, sino por resonancia de estados. No sanas cuando entiendes, sino cuando tu frecuencia se reorganiza. El sonido fue el primer lenguaje porque es el más directo. No se aprende, se reconoce, no se memoriza, se siente. Por eso hay cantos sin palabras que conmueven más que cualquier frase. Por eso hay silencios que dicen todo. Porque el silencio también es una forma de sonido cuando está lleno de presencia. La conciencia humana olvidó este lenguaje por un tiempo, pero no lo perdió. Está regresando cada vez que alguien se escucha con honestidad. Cada vez que alguien habla desde el pecho y no desde el miedo. Cada vez que alguien respira antes de reaccionar. Cada vez que alguien se permite sentir la vibración de lo que es verdadero. Este recordar no es un retroceso, es una integración. No se trata de abandonar la palabra, sino de devolverle su raíz sonora. De hablar desde la coherencia, no desde la defensa. De expresar desde la vibración, no desde la máscara. El sonido no fue el inicio por casualidad. Fue el inicio porque es el único lenguaje capaz de sostener la totalidad sin fragmentarla. Y ese lenguaje sigue vivo en ti, esperando ser escuchado, esperando ser habitado, esperando que recuerdes que antes de decir quién eres, ya estabas vibrando como lo que eres. La voz humana, cuando la conciencia aprende a expresarse, la voz no nació para explicar, nació para transmitir estado. Antes de ser un vehículo de palabras, fue un canal de vibración. La voz humana es la continuación del sonido original adaptado a un cuerpo consciente. Es el puente entre lo interno y lo externo, entre lo que se siente y lo que se comparte, entre la vibración íntima y el mundo. Cuando la conciencia comenzó a reconocerse a sí misma dentro de una forma humana, necesitó una manera de expresarse sin perder su esencia. Así emergió la voz. No como lenguaje estructurado, sino como emanación. Un grito, un suspiro, un canto, un murmullo. Expresiones que no buscaban ser entendidas, sino sentidas. Por eso la voz toca lugares donde las palabras no llegan. Por eso puede calmar o alterar sin explicar nada. Por eso hay voces que te hacen sentir a salvo y otras que te ponen en alerta, incluso cuando dicen lo mismo. La voz revela la verdad del estado interno, aun cuando la mente intente ocultarla. Tu voz es una huella vibracional. Es única, no solo por su tono o timbre, sino por la frecuencia que porta. Esa frecuencia se forma a partir de tus experiencias, tus emociones, tu coherencia interna. Cada vez que hablas, no solo emites sonidos, emites tu estado de conciencia en ese momento. La voz no miente. Puede ser controlada, modulada, entrenada, pero nunca puede ocultar completamente la vibración que la sostiene. Por eso alguien puede decir estoy bien y generar inquietud. Por eso un aquí estoy puede sentirse vacío o profundamente presente. No es el contenido, es la coherencia. Cuando la conciencia está alineada, la voz fluye. No se fuerza, no se tensa, no necesita imponerse. Cuando hay fragmentación interna, la voz se quiebra, se acelera, se endurece o se apaga. El cuerpo habla a través de ella. El sistema nervioso se expresa a través de ella. La historia emocional se filtra en cada sonido. La humanidad aprendió a usar la voz para comunicar ideas, pero olvidó que su función original era comunicar estado. Por eso muchas conversaciones no generan encuentro, porque se intercambian palabras sin presencia, porque se habla desde la mente, pero no desde la vibración. Hablar desde la vibración no significa hablar de espiritualidad ni usar un tono suave. Significa estar presente en lo que se dice, sentir lo que se expresa, no traicionar el pulso interno mientras se comunica. Cuando eso ocurre, la voz se vuelve un acto de coherencia. La voz también guarda memoria. No solo la memoria de lo vivido, sino la memoria de lo no expresado. Las palabras que nunca salieron, los límites que no se pusieron, los sentimientos que se reprimieron. Todo eso deja huella en la garganta, en el pecho, en la respiración. La voz se adapta a sobrevivir en lugar de expresarse.
Por eso hay voces apagadas, contenidas, tensas. No porque la persona no tenga nada que decir, sino porque aprendió que expresarse no era seguro. La conciencia, al no encontrar espacio para manifestarse, se repliega. No desaparece, se condensa. Cuando la voz se reprime, la vibración busca otras salidas. A veces se manifiesta como tensión corporal, a veces como síntomas físicos, a veces como emociones intensas que no encuentran palabras. No es un castigo, es un intento de expresión. La evolución de la conciencia también pasa por recuperar la voz auténtica. No la voz fuerte, ni la voz correcta, ni la voz aceptada. La voz coherente. Aquella que surge cuando te permites sentir lo que sientes y maquillarlo. Cuando te escuchas antes de hablar. Cuando eliges verdad interna antes que aprobación externa. Recuperar la voz no siempre implica hablar más. A veces implica callar desde la presencia. El silencio consciente también es una forma de voz. Un silencio que no huye, que no se esconde, que no se cierra. Un silencio que vibra. Ese silencio comunica más que cualquier discurso. La voz se afina cuando el cuerpo se siente seguro, cuando el sistema nervioso se relaja, cuando la respiración se vuelve profunda. Por eso no puedes forzar una voz coherente desde un cuerpo en alerta. La conciencia necesita espacio interno para expresarse. Necesita permiso. Cada vez que te traicionas para evitar un conflicto, tu voz pierde claridad. Cada vez que dices y cuando sientes no, tu vibración se fragmenta. Cada vez que hablas para agradar y no para ser honesto, tu voz se desordena. No por culpa, sino por incongruencia. La voz humana es un instrumento delicado. Se afina con verdad, no con técnica. Se fortalece con coherencia, no con volumen. Se expande cuando el interior se alinea. Cuando hablas desde la vibración correcta, no necesitas convencer. Tu presencia hace el trabajo. No necesitas imponer. La resonancia genera el encuentro. No necesitas defenderte. La coherencia se sostiene sola. Por eso algunas personas inspiran sin enseñar. Por eso algunas palabras sanan sin explicación. Por eso algunas voces despiertan recuerdos profundos sin nombrarlos. Porque la conciencia reconoce la vibración antes que el significado. Tu voz no está aquí solo para comunicarte con otros. Está aquí para escucharte a ti mismo. Cada vez que hablas, te revelas. Si aprendes a escucharte, puedes reconocer cuando estás alineado y cuando no. La voz se convierte entonces en un espejo vibracional. La conciencia evoluciona cuando se expresa sin distorsión. Cuando la voz deja de ser una estrategia y se convierte en un canal. Cuando hablar no es un acto de defensa, sino de presencia. No se trata de decirlo todo. Se trata de decir lo verdadero. No se trata de hablar siempre. Se trata de no callar lo esencial. No se trata de tener razón. Se trata de vibrar en coherencia con lo que se dice. La voz es uno de los portales más directos de la conciencia humana. A través de ella se ordena el campo interno. A través de ella se crea vínculo. A través de ella se recuerda el origen sonoro de la existencia. Cuando recuperas tu voz auténtica, no solo te expresas mejor, te habitas mejor. La conciencia deja de fragmentarse y comienza a fluir. Y en ese fluir, algo profundo se reconoce. No como idea, sino como vibración viva que por fin encontró cómo expresarse en el mundo. La vibración crea realidades antes de que la mente las comprenda. La mente cree que decide el rumbo de la vida, pero llega después. Primero hay una vibración que se organiza, y solo luego aparece el pensamiento intentando explicarla. Antes de que elijas con palabras, ya estás eligiendo con tu estado interno. Antes de que comprendas lo que ocurre, tu frecuencia ya ha entrado en relación con lo que viene. La realidad no responde a tus intenciones mentales, sino a tu coherencia vibracional. No se acomoda a lo que deseas, sino a lo que sostienes. No escucha promesas, escucha estados. La vibración es el verdadero lenguaje con el que dialogas con la vida, aunque no siempre seas consciente de ello. Cada experiencia que llega a ti encuentra primero un campo interno. Ese campo no es moral ni justo, no premia ni castiga.
Simplemente resuena. Cuando una frecuencia coincide, hay encuentro. Cuando no, hay distancia. Así se tejen las relaciones, las oportunidades, los conflictos y también los aprendizajes. La mente intenta controlar el resultado porque teme la incertidumbre. Quiere anticipar, planificar, asegurar. Pero la vibración no funciona desde el control. Funciona desde la coherencia. Cuando intentas imponer un resultado sin habitar el estado que lo sostiene, se genera fricción. Esa fricción es lo que llamas esfuerzo, bloqueo o repetición. Por eso hay personas que hacen todo bien y aún así sienten que algo no fluye. Porque la acción no está alineada con el estado interno. Porque se actúa desde el miedo mientras se desea paz. Porque se busca expansión desde la contracción. Porque se pide claridad desde la confusión no reconocida. La vibración no juzga, simplemente refleja. Te muestra con precisión dónde estás vibrando, no donde dices querer estar. Y esa honestidad puede incomodar, pero también libera. Porque no te pide que seas distinto, te invita a alinearte. La realidad no se crea desde la mente, se organiza desde el campo. El campo es la suma de tus emociones sostenidas, de tus creencias encarnadas, de tus experiencias no resueltas, de tus verdades no expresadas. Todo eso vibra, todo eso emite, todo eso influye. No atraes lo que piensas de vez en cuando. Sostienes lo que vibras de forma constante. Por eso no basta con visualizar. Es necesario habitar. No basta con repetir afirmaciones. Es necesario sentir las verdaderas. No basta con desear un cambio. Es necesario permitir que tu frecuencia se reorganice. La vibración precede a la forma. Siempre. Primero hay un estado, luego una experiencia que lo confirma. No como castigo ni premio, sino como espejo. La conciencia aprende viéndose reflejada. Aprende reconociéndose en lo que vive. Cuando comprendes esto, dejas de pelear con la realidad. Empiezas a escucharla. Cada situación se convierte en una información vibracional. Cada vínculo te muestra algo de tu estado interno. Cada obstáculo señala una incoherencia que pide atención. No para corregirte, sino para alinearte. La vibración cambia cuando te permites sentir lo que sientes sin resistirte. Cuando dejas de sostener máscaras internas. Cuando reconoces el miedo sin identificarte con él. Cuando aceptas la tristeza sin negarla. Cuando atraviesas la rabia sin actuarla. Cada emoción reconocida ordena el campo. Cada emoción reprimida lo distorsiona. La mente quiere saltar el proceso. Quiere ir directo al resultado. Pero la vibración necesita integración. No se puede forzar. Se ajusta cuando hay presencia suficiente para sostener lo que emerge. Por eso los cambios reales no ocurren cuando decides algo con fuerza, sino cuando te rindes a sentir lo que estaba bloqueado. La vibración se libera cuando dejas de resistirla. Y en esa liberación, la realidad comienza a reorganizarse sin esfuerzo. No porque hiciste algo especial, sino porque dejaste de interferir. La vibración crea realidades porque es el estado desde el cual percibes, eliges y respondes. Dos personas pueden vivir la misma situación y experimentar realidades completamente distintas. No por lo que ocurre, sino por cómo vibran frente a ello. La experiencia no es el hecho, es la resonancia. Cuando cambias tu vibración, no cambias el mundo de inmediato. Cambia tu forma de habitarlo. Y esa nueva forma abre posibilidades que antes no estaban disponibles para ti. No porque aparezcan de la nada, sino porque ahora puedes percibirlas. La conciencia evoluciona cuando entiende que no necesita controlar la realidad para transformarla. Necesita alinearse internamente. La coherencia interna es la fuerza más transformadora que existe. No es visible, pero es efectiva. No es ruidosa, pero es precisa. Cuando tu vibración es clara, tus decisiones se simplifican. No porque sepas todo, sino porque sientes que no es coherente. El cuerpo lo señala. La emoción lo advierte. El pulso interno se tensa o se relaja. La vibración se convierte en guía. Esta guía no grita, susurra, no impone, invita, no promete certezas,
Ofrece coherencia. Por eso aprender a escucharla requiere silencio, honestidad y presencia. Requiere desacelerar la mente para que el campo se haga audible. La vibración no cambia con esfuerzo, cambia con verdad. Cuando dices lo que sientes, cuando haces lo que es congruente, cuando eliges lo que te expande aunque incomode. Cada acto coherente ajusta el campo, cada acto incongruente lo fragmenta. No hay atajos, pero tampoco hay castigos. Solo información constante. La realidad te habla todo el tiempo, no en palabras, sino en experiencias. Si aprendes a leerlas vibracionalmente, dejan de ser problemas y se convierten en mensajes. La vibración crea realidades antes de que la mente las comprenda, porque la conciencia no necesita entender para manifestarse. Necesita estar alineada. Cuando lo está, la vida fluye con una naturalidad que no se puede forzar. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido interno. Y ese sentido no se piensa, se siente, se vibra, se habita. Cuando recuerdas esto, dejas de pedirle a la vida que cambie. Empiezas a escucharte, y en esa escucha, la realidad responde sin necesidad de ser empujada. Porque la vibración no negocia, resuena. Y cuando resuenas con coherencia, la vida se reorganiza a tu alrededor como una consecuencia natural de haber vuelto a tu centro. El cuerpo como instrumento de conciencia. El cuerpo no es un vehículo que transporta la conciencia. Es el lugar donde la conciencia se afina. No es una carga que se arrastra ni una máquina que se usa. Es un instrumento sensible, preciso, diseñado para traducir vibración en experiencia. Antes de que la mente interprete, el cuerpo ya sabe. Antes de que la palabra aparezca, el cuerpo ya respondió. La conciencia no se expresa solo como pensamiento. Se expresa como tensión o relajación, como apertura o cierre, como expansión o contracción. Cada sensación corporal es una señal vibracional. Cada síntoma es un mensaje. No como amenaza, sino como intento de comunicación. El cuerpo habla el lenguaje que la conciencia utiliza cuando la mente no escucha. Por eso el cuerpo no miente. Puede ser ignorado, forzado, anestesiado, pero no engaña. Cuando algo no es coherente, el cuerpo lo señala. Cuando algo está alineado, el cuerpo se expande. No necesita argumentos. Reacciona desde la vibración. La evolución de la conciencia implica aprender a habitar el cuerpo como un aliado, no como un obstáculo. Implica escucharlo sin miedo, sentirlo sin juicio, respetar sus ritmos. El cuerpo no está diseñado para sostener incoherencias prolongadas. Cuando lo hace, aparece el cansancio, la rigidez, el dolor, la desconexión. No porque esté fallando, sino porque está compensando. El sistema nervioso es una antena vibracional. Registra el entorno, las emociones, las memorias, las amenazas reales e imaginadas. Cuando percibe seguridad, permite la expansión. Cuando percibe peligro, activa la contracción. Este mecanismo no es consciente, es primario, y condiciona profundamente la forma en que experimentas la realidad. Si tu cuerpo vive en alerta, tu vibración se vuelve defensiva. Si vive en tensión constante, tu campo se vuelve rígido. Si vive en desconexión, tu vibración se apaga. No porque no haya conciencia, sino porque no hay espacio para expresarla. La conciencia necesita un cuerpo disponible para manifestarse. No perfecto, no ideal, sino presente. Un cuerpo que pueda sentir sin colapsar. Que pueda relajarse sin culpa. Que pueda moverse sin exigencia. Cuando el cuerpo se siente seguro, la conciencia se expande naturalmente. Por eso no basta con cambiar ideas. Es necesario regular el cuerpo. No basta con entender procesos emocionales. Es necesario sentirlos en el cuerpo. No basta con querer estar en paz. Es necesario que el cuerpo aprenda que no está en peligro. La respiración es uno de los accesos más directos a esta regulación. No como técnica, sino como recordatorio. Cuando respiras profundo, el cuerpo recibe el mensaje de que puede soltar. Cuando la respiración se vuelve consciente, la vibración se ordena. No porque resuelvas todo,
sino porque dejas de luchar internamente. El cuerpo es memoria viva. Guarda experiencias que la mente olvidó o evitó. No como castigo, sino como registro. Cada emoción no expresada, cada límite no puesto, cada miedo sostenido deja huella. Esa huella no es un error. Es información acumulada que espera ser reconocida. Cuando esa información no se escucha, se intensifica. No para castigarte, sino para hacerse audible. El cuerpo sube el volumen cuando no hay escucha. Baja la intensidad cuando hay presencia. La conciencia no habita en el cuerpo de forma automática. Se retrae cuando el cuerpo no se siente seguro. Por eso muchas personas viven desconectadas de sí mismas sin saberlo. No porque no quieran sentir, sino porque en algún momento sentir fue demasiado. Recuperar el cuerpo como instrumento de conciencia no es un acto mental. Es un proceso de permiso. Permiso para sentir despacio. Permiso para habitar sensaciones sin analizarlas. Permiso para reconocer límites sin justificarlos. El cuerpo se afina con coherencia. Cuando dices lo que sientes. Cuando haces lo que necesitas. Cuando descansas sin culpa. Cuando te mueves sin exigencia. Cada acto de respeto corporal ajusta la vibración. Cada acto de autoexigencia la distorsiona. No estás aquí para dominar tu cuerpo. Estás aquí para escucharlo. Para convertirlo en un aliado del proceso consciente. Cuando lo haces, la vida se vuelve más clara. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque el cuerpo te guía con precisión. La conciencia se vuelve confusa cuando el cuerpo está saturado. Se vuelve nítida cuando el cuerpo está regulado. Por eso hay claridad después de un descanso profundo. Por eso hay alivio después de llorar. Por eso hay expansión después de moverse con presencia. No es psicológico, es vibracional. El cuerpo es el lugar donde la vibración se vuelve experiencia concreta, donde lo sutil se hace tangible, donde la conciencia se encarna. Por eso cuidarlo no es superficial, es un acto profundo de coherencia. Cuando comienzas a escuchar tu cuerpo, algo cambia en la forma en que tomas decisiones. Ya no eliges solo desde la mente. Sientes cuando algo no encaja. Sientes cuando algo te expande. El cuerpo se convierte en brújula. Esta brújula no da certezas absolutas. Da sensaciones claras. Tensión o relajación. Apertura o cierre. Fluidez o resistencia. Si aprendes a leer estas señales sin juzgarlas, la conciencia encuentra un camino más honesto. El cuerpo no pide perfección. Pide presencia. No pide que lo arregles. Pide que lo habites. No pide que lo fuerces. Pide que lo escuches. La evolución de la conciencia no es un proceso abstracto. Es profundamente corporal. Se manifiesta en cómo caminas, cómo respiras, cómo comes, cómo descansas, cómo hablas. No como reglas, sino como expresiones de tu estado interno. Cuando el cuerpo se convierte en instrumento y no en carga, la conciencia deja de fragmentarse. Comienza a fluir con naturalidad. No porque todo esté resuelto, sino porque todo está siendo habitado. Y cuando habitas tu cuerpo con presencia, algo esencial se recuerda. Que no estás separado de la vida. Que no estás desconectado de tu origen. Que la vibración que te creó sigue viva en cada célula. El cuerpo no es el final del camino espiritual. Es el inicio de la integración. Es donde la conciencia deja de ser idea y se convierte en experiencia viva. Donde lo invisible se vuelve real. Donde la vibración encuentra forma sin perder su esencia. Cuando honras tu cuerpo como instrumento de conciencia, ya no buscas salir de él. Aprendes a estar. Y en ese estar, la conciencia se expande sin esfuerzo, porque por fin tiene un lugar seguro donde manifestarse. Recordar quién eres a través del sonido interior. Llega un punto en el camino de la conciencia en el que ya no necesitas más información. Has leído, has escuchado, has comprendido muchas cosas. Y aún así, algo sigue faltando. No es conocimiento, es contacto. No es explicación, es recuerdo. La conciencia no se completa cuando acumula ideas, sino cuando vuelve a escucharse. Existe un sonido que no proviene del exterior.
No se escucha con los oídos, pero se percibe con todo el cuerpo. No tiene palabras, pero tiene dirección. No grita, pero nunca desaparece. Ese sonido es tu vibración esencial. El pulso interno que ha estado presente desde antes de que aprendieras a pensar quién eras. Ese sonido interior no es una voz que ordena ni una intuición espectacular. Es más simple y más profundo. Es una sensación de coherencia o de fricción, de expansión o de cierre, de calma o de tensión. Está siempre ahí, pero suele quedar cubierto por el ruido mental, las exigencias externas y la velocidad con la que aprendiste a vivir. Recordar quién eres no es construir una nueva identidad. Es quitar capas de interferencia. Es permitir que el sonido original vuelva a ser audible. No como algo místico, sino como una experiencia íntima de alineación. Cuando estás en coherencia, lo sientes. Cuando no lo estás, también. El sonido interior no se impone. No discute con la mente. No intenta convencerte. Simplemente permanece. Espera a que haya espacio suficiente para ser escuchado. Por eso aparece con más claridad en el silencio, en la pausa, en los momentos en que dejas de exigirte respuestas inmediatas. El silencio no es vacío. Es presencia sin distracción. Es el lugar donde la conciencia puede escucharse sin interferencias. No porque desaparezcan los pensamientos, sino porque dejan de dirigir. En el silencio consciente, la vibración interna se vuelve más clara. No como concepto, sino como sensación estable. Muchas personas temen el silencio porque asocian quietud con ausencia. Pero el silencio verdadero está lleno de información sutil, de señales corporales, de emociones no nombradas, de verdades simples. No es un lugar de carencia, es un espacio de contacto. Cuando te permites estar en silencio sin huir, comienzas a notar matices. El ritmo de tu respiración, el latido de tu corazón, la tensión que se sostiene sin razón aparente, la relajación que aparece cuando dejas de empujar. Todo eso es sonido interior manifestándose como sensación. La conciencia recuerda a través del cuerpo, no a través de ideas. Por eso el recuerdo profundo no llega como una frase, sino como un estado. De repente algo se siente verdadero. No porque lo hayas entendido, sino porque tu vibración se alinea. Ese alineamiento es reconocimiento. Recordar quién eres no significa volver a un pasado ideal ni recuperar una versión perdida. Significa habitar el presente con coherencia. Significa dejar de actuar en contra de tu pulso interno. Significa permitir que lo que sientes tenga lugar antes de ser corregido. El sonido interior se distorsiona cuando te fuerzas a encajar, cuando sostienes ritmos que no son tuyos, cuando callas lo esencial por miedo a perder pertenencia. No porque estés mal, sino porque la vibración necesita honestidad para mantenerse clara. Cada vez que eliges en contra de lo que sientes, el sonido interior se vuelve más tenue. No desaparece, pero se cubre. Cada vez que te escuchas con respeto, se vuelve más nítido. No se fortalece con disciplina, sino con permiso. El permiso de sentir sin juzgar. El permiso de parar sin justificar. El permiso de no saber sin angustia. La conciencia recuerda cuando dejas de exigirte ser algo distinto. Cuando permites que el presente sea suficiente para escucharte. Cuando sueltas la idea de que debes llegar a algún lugar para estar bien. El sonido interior no está en el futuro. Está aquí. No necesitas buscarlo. Necesitas quitar lo que lo tapa. El exceso de estímulos, la velocidad constante, la autoexigencia silenciosa, la comparación continua. Todo eso genera ruido. No un ruido externo, sino una interferencia interna que impide escuchar. Por eso la conciencia no se despierta con más esfuerzo, sino con más presencia. No con más técnicas, sino con más honestidad. No con más control, sino con más escucha. Escuchar no es analizar. Es permitir que lo que está se muestre. Escuchar tu sonido interior no significa seguir cada impulso, sino reconocer la dirección general de tu coherencia. Lo que te expande de forma sostenida. Lo que te contrae de manera persistente. Esa información es suficiente. La mente quiere seguridad absoluta.
El sonido interior ofrece claridad gradual. No te dice todo de una vez. Te guía paso a paso. No promete que no habrá dificultad. Promete coherencia mientras atraviesas lo que toca. Cuando confías en ese sonido, las decisiones se simplifican. No porque sean fáciles, sino porque dejan de estar fragmentadas. Haces lo que sientes que es coherente, incluso si incomoda. Y al hacerlo, el campo interno se ordena. Ese orden no es rigidez. Es alineación. Es la sensación de no estar dividido. De no empujarte en direcciones opuestas. De no sostener una vida que contradice tu pulso interno. El sonido interior también se manifiesta como descanso. Como alivio cuando sueltas una lucha innecesaria. Como calma después de decir una verdad. Como ligereza cuando eliges lo que resuena contigo. No es euforia. Es estabilidad. La conciencia recuerda quién es cuando deja de resistirse a sí misma. Cuando deja de buscar afuera la validación de lo que ya sabe internamente. Cuando confía más en su vibración que en sus miedos. No estás perdido. Estás saturado. No estás desconectado. Estás sobreestimulado. El sonido interior no se fue. Está esperando espacio. Cada vez que te detienes un momento y respiras con presencia, ese sonido se vuelve un poco más audible. Cada vez que eliges descansar cuando lo necesitas, se fortalece. Cada vez que dices no a lo que te contrae, se aclara. Cada vez que eliges lo que te expande con honestidad, se afirma. Recordar quién eres no es un evento extraordinario. Es un proceso íntimo y cotidiano. Ocurre en decisiones pequeñas, en límites simples, en silencios respetados, en elecciones coherentes. La conciencia no necesita grandes revelaciones para evolucionar. Necesita continuidad en la escucha. Necesita que confíes en el sonido que te habita incluso cuando no puedes explicarlo. Ese sonido no te llevará lejos de tu vida. Te llevará más adentro. No te separará del mundo. Te permitirá habitarlo con mayor verdad. No te hará especial. Te hará coherente. Y cuando la coherencia se instala, algo profundo se asienta. No como una respuesta definitiva, sino como una paz silenciosa. La paz de no estar peleando contigo. La paz de sentir que, incluso en medio de la incertidumbre, hay un pulso interno que sostiene. Ese pulso eres tú. No tu historia. No tu nombre. No tus ideas. Eres la vibración que permanece cuando todo lo demás se aquieta. El sonido que no necesita palabras para ser reconocido. La conciencia que, al escucharse, recuerda que nunca estuvo separada de la vida. Cuando recuerdas tu vibración, ya no caminas perdido. Hay un momento, casi imperceptible, en el que dejas de buscar señales afuera. No porque ya no necesites guía, sino porque algo en tu interior comenzó a sentirse suficiente. No completo en el sentido ideal, sino presente, íntegro. Ese momento no llega con fuegos artificiales ni certezas absolutas. Llega como un asentamiento silencioso, como cuando el cuerpo encuentra una postura cómoda después de mucho moverse, como cuando el agua deja de agitarse y sin aviso, se vuelve clara. No has llegado a ningún lugar nuevo. Has dejado de alejarte. La conciencia no despierta para escapar del mundo, despierta para habitarlo sin fragmentarse. No despierta para volverse perfecta, despierta para volverse honesta. Y esa honestidad no siempre es cómoda, pero es profundamente liberadora. Porque cuando recuerdas tu vibración, ya no necesitas sostener versiones que no te pertenecen. Caminar perdido no significa no saber a dónde ir. Significa no sentirte en casa dentro de ti. Significa vivir reaccionando, ajustándote, defendiéndote, buscando aprobación o control para calmar una inquietud que no sabes nombrar. Esa inquietud no es falta de propósito. Es desconexión del pulso interno. Cuando recuerdas tu vibración, algo se reordena sin esfuerzo. No desaparecen las dudas, pero dejan de dominar. No se van los miedos, pero ya no deciden por ti. No se resuelven todas las preguntas, pero dejan de urgirte. Porque hay algo más estable sosteniéndote, la coherencia interna. La coherencia no es rigidez. No es tener siempre la misma opinión ni sentir siempre lo mismo.
Es permitir que lo que sientes tenga lugar sin traicionarte. Es ajustar tu forma de vivir a tu estado real, no al que crees que deberías tener. Es escuchar el pulso interno y honrarlo, incluso cuando no encaja con expectativas externas. Recordar tu vibración no te vuelve invulnerable, te vuelve disponible. Disponible para sentir sin colapsar. Disponible para atravesar sin endurecerte. Disponible para cambiar sin perderte. La conciencia madura no es la que se eleva por encima de la experiencia, sino la que puede sostenerla con presencia. A partir de aquí, la vida no se vuelve más simple en apariencia, pero sí más clara en esencia. Empiezas a reconocer cuando algo no es coherente contigo. No porque esté mal, sino porque no resuena. Empiezas a notar cuando te estás forzando, cuando estás sosteniendo ritmos que no son tuyos, cuando estás diciendo sí por miedo y no por verdad. Ese reconocimiento no viene acompañado de culpa, viene con responsabilidad amorosa. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes ignorar lo que tu cuerpo señala. Ya no puedes desoír tu sonido interior sin sentir la consecuencia. No como castigo, sino como señal. La conciencia que recuerda no necesita controlar. Aprende a confiar en la información sutil. Aprende a esperar cuando no hay claridad. Aprende a actuar cuando la coherencia es evidente. Aprende a soltar cuando el pulso se contrae de forma persistente. Aprende a quedarse cuando hay expansión tranquila, aunque no haya garantías. No todo lo que vibra con fuerza es verdadero. No todo lo que se siente intenso es coherente. La vibración madura no grita, no acelera, no empuja. Tiene una cualidad estable, profunda, silenciosa. Se siente como un sí interno que no necesita defenderse. A partir de aquí, el camino no se define por metas externas, sino por estados internos. Ya no preguntas solo qué quieres lograr, sino cómo quieres habitarte mientras lo haces. Ya no eliges solo por resultado, sino por resonancia. Ya no te traicionas para llegar más rápido, porque sabes que llegar sin coherencia no es llegar. Recordar tu vibración también transforma la forma en que te relacionas. Empiezas a percibir cuando una relación se sostiene desde la costumbre y no desde la resonancia. Cuando hay intercambio real y cuando solo hay necesidad. Cuando hay presencia y cuando hay miedo compartido. No para juzgar, sino para elegir con mayor honestidad. No todas las relaciones que no resuenan deben terminar, pero sí deben reconfigurarse. La conciencia no busca aislarse, busca vincularse desde la verdad. Desde ahí, algunos vínculos se profundizan, otros se suavizan, otros se sueltan. Todo sin drama innecesario cuando hay escucha interna. La vibración recordada también cambia tu relación con el tiempo. Dejas de vivir siempre adelantado o atrasado. No porque el pasado y el futuro desaparezcan, sino porque el presente deja de ser un lugar de paso. Se vuelve un espacio habitable, un lugar donde puedes estar sin querer huir. Cuando habitas el presente con coherencia, algo se calma en lo profundo. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás dividido. Y esa unidad interna es más valiosa que cualquier respuesta. No necesitas sostener este estado todo el tiempo. No es una meta que se alcanza y se mantiene. Es una práctica viva. Hay días de claridad y días de ruido. Momentos de alineación y momentos de desconexión. La diferencia ahora es que sabes volver. Sabes escuchar. Sabes reconocer cuando te alejaste de tu pulso. Y volver no requiere rituales complejos. Requiere honestidad. Requiere detenerte un instante. Requiere sentir sin corregir. Requiere respirar sin apurar. Requiere preguntarte qué es coherente ahora, no que debería serlo. La conciencia no te exige perfección. Te invita a presencia. No te pide que siempre sepas. Te pide que escuches. No te promete un camino sin dificultad. Te ofrece un centro desde el cual atravesarla. Cuando recuerdas tu vibración, ya no caminas perdido porque no dependes de mapas externos para validarte. Caminas atento. Caminas sintiendo. Caminas disponible a ajustar el rumbo sin culpa. Caminas sabiendo que incluso cuando no entiendes, hay algo en ti que sabe cómo sostenerte. Ese algo no es una idea elevada.
Es tu pulso. No es una identidad espiritual. Es tu coherencia. No es una promesa futura. Es una presencia viva. Y aunque el mundo siga siendo complejo, ruidoso e incierto, hay una calma que ya no depende de que todo esté en orden. Una calma que nace de habitarte con verdad, de no empujarte fuera de ti, de confiar en la vibración que te guía incluso cuando no hay palabras. Eso es recordar. Eso es evolucionar. No volverte otro, sino dejar de alejarte de lo que siempre has sido. Cuando recuerdas tu vibración, la vida no se vuelve perfecta, se vuelve real. Y en esa realidad, por primera vez, puedes caminar sin perderte, porque ya no estás buscando afuera lo que siempre estuvo latiendo dentro. Si este mensaje resonó contigo, no fue casualidad. Hay palabras que no llegan a todos, llegan a quienes están listos para escucharlas. Si sientes que este espacio te acompaña, te ordena o te recuerda algo esencial, te invito a suscribirte. No para acumular contenido, sino para mantener viva esta conexión. Aquí no vienes a aprender algo nuevo, vienes a recordarte. Suscribirte es una forma de decirte a ti mismo que eliges coherencia, presencia y escucha. Es permitir que esta frecuencia siga encontrándote cuando lo necesites. Y si lo sientes, deja un comentario. No para explicar nada, sino para anclar lo que hoy se movió en ti. A veces nombrar una sola palabra basta para que la conciencia se asiente. Gracias por estar. Gracias por escuchar. La vibración continúa.